¿Qué tal, amigos de Julio en América, el show de tu comunidad? Como siempre, trayendo información a nuestra comunidad, en este caso a la comunidad ecuatoriana. Guayaquil, Manta, La Libertad, Puerto Bolívar y Esmeralda, puertos de gente bullanguera, alegre y extrovertida. Y mi Quito, qué lindo mi Quito, y mi Cuenca, y todo el Ecuador. Así que un aplauso para el Ecuador, muchachos. ¿Qué pasó? Fuerte. Ya saben que este próximo 7 de febrero, domingo 7 de febrero del año 2021, se estarán realizando las elecciones presidenciales del Ecuador para elegir al presidente constitucional y vicepresidente por el periodo 2021-2025. Al mismo tiempo, se realizarán las elecciones legislativas en las que se elegirán a los representantes al Parlamento andino y a los asambleístas de diversas regiones del mismo país de Ecuador y también asambleístas por el exterior. Y esta noche nos acompaña yo digo ya, tiene tantos títulos este señor, Dios mío. Voy a decir, el licenciado en Ciencias Políticas, negocios internacionales, politólogo y sobre todo un hombre inmigrante, gente del pueblo, el señor Simón Falconi Palacios, precandidato a la Asamblea Nacional por los Inmigrantes Ecuatorianos de Norteamérica, Democracia Sí, lista 20. Y también el activista de nuestra comunidad que siempre está con nosotros aquí en el programa, Felipe Hidrobo. Comenzamos con el invitado, Felipe, Mr. Simon Falconi. Falconi, un apellido, tengo un amigo también peruano ecuatoriano, Iván Fernández Prada Falconi, mis saludos para él, mitad también ecuatoriano y peruano. Simón, buenas noches, bienvenido al programa. Gracias, Julio. Simón, creo que lo más así. Mi apellido no es Falconi, es Palacios. Mi nombre del medio es Falconi, con Y, y Palacios es mi apellido. Sí, Simón Palacios, su servidor. Gracias por invitarme, Felipe, Julio, pues atento a esta entrevista. Yo creo que el diálogo, y tú creo que eres de nacionalidad peruana, sí. Esta hermandad entre los países latinoamericanos es lo más lindo, más acá en los Estados Unidos. Listo y atento, Julio y Felipe, a la orden. Bueno, Felipe, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Julito. Muy contento de estar en este especial programa donde estamos encontrándonos con gente interesante. Como tú sabes, hace poco inauguramos el programa con una candidata a la Asamblea Nacional Ecuatoriana con profesión de economista. Ahora tenemos, como tú mismo lo dices, un hermano ecuatoriano migrante con una buena cantidad de estudios. Eso me hace sentir muy contento porque realmente necesitamos gente que tenga bastante criterio profesional para poder solventar las necesidades de nuestro Ecuador, Julito. Claro que sí. Primeramente, antes de entrar al tema candente de lo que es la problemática de los inmigrantes ecuatorianos, ¿qué me puede decir usted, señor Simón, acerca de la realidad política que se está viviendo actualmente en el Ecuador? Bien, con mucha preocupación, mirando acá desde Norteamérica, los residentes ecuatorianos que estamos residiendo ya por muchos años acá, hemos visto con bastante preocupación los últimos hechos políticos que se están suscitando en Ecuador. Yo diría, no quisiera usar muchos adjetivos, pero sí diría que hay una indignación y la comunidad realmente está bastante reacia a participar en política debido a las grandes noticias, especialmente de corrupción, los temas de corrupción se ha desatado en los últimos días, o más bien quizás se ha develado, digamos, porque esto existía, pero la pandemia, más lo que es los medios tecnológicos como redes sociales, ha hecho que devele más aún, o devele o deje descubierto algo que ya se venía viendo, sintiendo por muchos años, por anteriores gobiernos. La corrupción no es nada nuevo, pero eso es, yo creo que hoy por hoy, el principal problema en Ecuador, la corrupción, la situación económica que ha ahondado por producto de la pandemia. Entonces, esas son las dos grandes problemáticas que tenemos: corrupción, situación económica, muchos ecuatorianos que han perdido el empleo, que están desesperados y que se mira una ola de migración nuevamente, pero no tienen a dónde migrar. La diferencia es que las veces o las crisis anteriores, donde los ecuatorianos, especialmente en el año 99, con esa crisis que tuvimos, migraron de manera pues desatada, sobre todo acá en Norteamérica y Europa, España en especial.
Así que estamos en esto muy preocupados, tratando de buscar soluciones para la problemática que vivimos. Se vienen unas elecciones a Ecuador el 7 de febrero, como lo dijiste, y esto nos ha llamado a que realmente los migrantes que habitamos acá en Norteamérica, los ecuatorianos hagamos conciencia y no nos acomodemos únicamente a este lindo país que nos ha abierto las puertas, que muchos están inclusive, ya han hecho ese crossover, se han asentado, se han hecho ciudadanos americanos y muchos inclusive están corriendo elecciones locales acá en este país. Y eso es lindo, es muy bueno, pero también a veces mucho hemos hecho conciencia de que nuestro país a veces necesita más y necesitamos ir allá y ir en un plan, como ya le había dicho hace unos meses atrás, en unos videos que había hecho promocionando para que los ecuatorianos se registren para votar, elevar una voz que los migrantes podemos hacer un plan de rescate ético, moral y político para el Ecuador. Eso es lo que realmente hoy por hoy necesita el Ecuador, especialmente en la parte moral, estimado Julio. Y sobre todo creo que en estas épocas 2020, en que vivimos un mundo globalizado, ¿no? En el cual creo que como van los años y ya preocupándonos para nuestras futuras generaciones, en este caso yo tengo una hija de 9 años, te imaginas de acá cuando ella tenga 25 años, ya el viajar al Perú, Ecuador, y entonces va a ser mucho más fácil y es más preocupante, ¿no? Decir que porque vivimos acá estamos bien y olvidarnos lo que está pasando en el sur, ¿no? Así es. Felipe, tus palabras, por favor, acerca de la actualidad política que se está viviendo en Ecuador. Sí, bueno, hay bastante movimiento actualmente porque pues pienso que tú luego retomarás del punto, pero pues hubo ya la sentencia, que se rectificó la sentencia a 8 años al expresidente Rafael Correa y pues no importa de qué ideología sea, eso tiende a causar bastante expectativa a nivel político. Y pues como programa me siento muy contento de encontrar a hermanos ecuatorianos de diferentes ideologías o tiendas políticas, porque aquí todos son bienvenidos. Lo que sí, pues a mí me preocupa, como dice Simón, acá los migrantes, hemos estado trabajando como activistas comunitarios en poder extender más el asunto del desalojo de viviendas, que se ha llegado ahora hasta el 1 de octubre, pero ¿qué va a pasar cuando llegue al 1 de octubre? Porque el tiempo pasa rápido. Y también, como está diciendo, esas otras situaciones de los trabajadores, justamente como trainer de OSHA que soy, por ahí el compañero Simón ve la posibilidad, en lo posible, para poder ir a dar unas clases allá en New Jersey, de pronto por su coordinación, para poder hacer que los trabajadores tengan pues sus licencias de OSHA para que nuestra comunidad esté en regla tanto en este país y también pues con las ideas en el caso de que Simón Palacios llegara a ganar por la tienda Compromiso Sí, pues nos llega... Democracia sí. Así es. Democracia sí. Y ya que estamos hablando de democracia, vamos a ver antes unas imágenes de lo que se ha publicado acerca de el enjuiciamiento del expresidente Correa. A ver, veamos un momento, por favor. ¿Por qué se da? ¿Dónde estaba Rafael Correa hoy? ¿Dónde está hoy? En este momento el expresidente Rafael Correa de Ecuador está en Bruselas. Se fue a Bruselas luego de terminar su mandato y que comenzara el mandato de Lenín Moreno y se enteró desde ahí, desde Europa, que fue condenado a 8 años de prisión. No solo él, sino también su ex vicepresidente Jorge Glass y también en total son 21 funcionarios, exfuncionarios, funcionarios del anterior gobierno. ¿Cuál es el hecho que se le ha encontrado para esta sentencia? Está acusado, se lo encontró culpable, fue autor del delito de cohecho agravado de financiamiento del partido de Alianza País. Según lo que dice, lo que argumenta el Poder Judicial, bueno, habría recibido dinero de empresas para financiar el partido en plena campaña electoral en un proceso que se lo conoce como sobornos del 2012 al 2016. Es decir, un periodo de tiempo extenso donde habría recibido supuestos aportes voluntarios de empresas privadas para el financiamiento de la política.
Algo que por supuesto el expresidente niega, dice que esto no es así. De hecho, hoy daba unas entrevistas con la televisión pública española y mencionaba de que él no se sorprendía, era incluso antes de saber que había sido condenado, que él esperaba este resultado, que no se iba a sorprender por el tema de la condena, porque era algo que él asocia directamente a la persecución política o a lo que se conoce como el proceso de judicialización de la política, donde a través, digamos, recordemos este contexto, el Lenín Moreno, el actual presidente ecuatoriano, fue puesto por el presidente, era el fin político, sí, podríamos decir, de Correa, y rápidamente quiebra políticamente. De hecho, la semana pasada fue que quedó a luz abierta nuevamente las diferencias. Sí, ¿no? Y se transformó en su principal adversario, sin lugar a dudas, ¿no? Pero bueno, podemos escuchar las declaraciones del expresidente al enterarse de esta noticia. También similares acusaciones le hicieron a Lula. Esto se basa en la teoría de Roxin, Claude Roxin, que vive aquí al lado, en Alemania, y tenemos contacto. Y vamos a demostrar que el propio autor de la teoría dice, oiga, no sean tontos, pues esto es para delitos de lesa humanidad, de derechos humanos, no para supuesto cohecho, que además no existe. Otra similitud con el caso de Lula, aquí ha habido una gran filtración el día de ayer que demuestra la colusión que hay entre Fiscalía y el juez, el presidente del tribunal, el juez Iván León. Al igual que el caso Moro, que se demostró que había contacto con el fiscal coludidos para predicar a Lula, y por eso Moro fue premiado después como ministro de Bolsonaro. Ha habido una gran filtración de gente que está harta en el sistema de justicia de ver tanta persecución, y se demuestra que la secretaria de la Fiscalía, Marta Caiz, ha estado en permanente contacto con el juez Iván León. Esta señora dijo que había anotado en los cuadernos todos los movimientos financieros, y le di a Perico Los Palotes el 7 de abril del 2016, 2015, 2014, 24,5 centavos. Chuta. Entonces, que tenía anotado todo. Entonces, cuando les exigimos hacer un examen de tinta para ver la antigüedad del cuaderno, dicen, no. Lo escribí en una inspiración, un viaje de Guayaquil a Quito, pero créanme, no le estoy exagerando, revisen el proceso. A finales del 2018, es mentira, lo escribí en la cárcel, fraguando toda esta farsa, ¿no? Estoy esperando la primera sentencia de mi vida, que ya está hecha, no les quepa la menor duda. Bueno. Política. En uno de sus programas, Mr. Simón Palacios, hubo un statement, como se dice, una frase que usted dijo, y lo voy a poner acá porque me llamó mucho la atención, ¿no? Dice usted, el correísmo y el neoliberalismo en el Ecuador ya han fracasado. Las dos líneas políticas han fracasado, y ahora se está diciendo que hemos fracasado, pero por alguien que ha sido puesto por el mismo correísmo, ¿no? ¿Qué me puede decir al respecto? A ver, O sea, Correa puso al señor Lenín Moreno como presidente, pero ahora los mismos correístas dicen, él ha fracasado. Entonces, estamos entrando como en una turbulencia política. Bueno, hay una contradicción. Lo que yo quise decir, ellos ahora actualmente el correísmo pues acusa que este fracaso se debe únicamente a la traición que lo hizo Lenín Moreno, ¿no? Entonces eso es mi argumento. No se debe solo a mi forma de pensar no es solo eso. Hay algo más de fondo, Y para hacerte esto te quiero hacer un análisis un poquito más a fondo. Me va a regalar quizá unos 2 minuticos. No, está bien, para eso estamos hablando. De dónde y cómo se origina, y eso hemos hecho un estudio en cuanto formamos CAMI, el Centro de Acción Migrante Independiente. Fuimos a estudiar un poquito a fondo la problemática de la política latinoamericana y muy en particular la ecuatoriana, y a ver cómo se dio. Y determinamos que la política en Latinoamérica es implementada de una ideología que viene de Europa. Europa lo impuso acá, estas dos corrientes de izquierda y derecha, y de ahí no hemos salido. Nosotros como latinoamericanos no hemos tenido una concepción clara y específica, o que hayamos incorporado que sea válida, porque también teníamos nuestras culturas precolombinas, tenían formas de gobierno y todo eso. Pero no se pudo, hubo el dominio completo, el exterminio y toda la colonización que se impuso por completo en Latinoamérica. ¿Qué pasa? Luego de que los países se independizan y bueno,
nos metemos en una encarnizada guerra fría, en la pelea entre Rusia y Estados Unidos, Rusia con su izquierda, Estados Unidos con su derecha, y pagamos los platos rotos los países pequeños, donde que tú sabes que se dio el plan Cóndor y tantas cosas, asesinaron a presidentes, y de ahí no hemos salido. Luego con el foro de Sao Paulo se trata de aglutinar. Castro comienza a formar nuevos grupos para tratar de voltear ese dominio que tuvo ya Estados Unidos con su triunfo de la derecha, para poner a los países en la izquierda. Y se logra ir. Pero mi análisis es que Castro no pone sus ideas. Fuera bueno, quizás, si él hubiese concebido desde una concepción latinoamericanista y hubiese dado un modelo propio de él. Pero no, él lo que hizo es copiar, heredar o copiar más bien todo el modelo estalinista, no siquiera socialista, fíjate lo que estoy hablando, estalinista, de Stalin. Y ese modelo, pues lo que prevalecía no era el socialismo, no era, era cualquier cosa con el tal de permanecer en el poder. Hacía lo que sea, pero con el tal el objetivo era permanecer en el poder. Yo creo que de ahí nos fuimos distorsionando un poco. Llega Hugo Chávez por la ayuda de Fidel Castro, y comenzamos también a llevar esta misma. Que hubo en Sudamérica. Exacto. Y por otro lado, los países que estaban en la derecha, el neoliberalismo, únicamente cobijado debajo de Washington, consenso bajo de Estados Unidos. Entonces, esta corriente nos ha llevado a determinar, a despertar. Oiga, no podemos seguir en esta pelea de izquierda a derecha. Mira lo que pasa en Argentina, ¿no? Señor Simón Palacio, yo creo que año 2020, ¿ok? Y no sé si está de acuerdo conmigo Felipe, año 2020, todas las ideologías políticas han fracasado, porque año 2020, ni el neoliberalismo, ni el capitalismo, socialismo, comunismo, el hambre en el mundo y las diferencias sociales... No tiene ideología. No tiene ideología. Exacto. Y lo vemos aquí en los Estados Unidos, ¿no? Los que vivimos aquí en los Estados Unidos, como usted, como yo, como Felipe, creo que ya estamos viviendo en una época en la cual se va a dar otra transformación política, porque realmente todas estas ideologías han fracasado, porque lamentablemente cada vez que entra gobierno, quien entre, y acá se ve con el Partido Republicano, Demócrata, y los vemos acá en los barrios de Queens, donde la gran mayoría es demócrata. Todos los que entran solamente a buscar su dinero, a buscar un buen puesto, y se olvidaron del resto. Entonces, por eso ahí veo comentarios que la gente está ya cansada de los políticos y dicen, ¿para qué 2 representantes para los casi 600,000 inmigrantes ecuatorianos que estamos en Estados Unidos, más creo que 18,000 en Canadá? ¿Qué no van a hacer nada? Pero, señores, no caigamos en eso, porque tenemos que involucrarnos, queramos o no, en la política. Felipe, por favor, tus palabras. Sí, bueno, pues recordemos que para que las poblaciones pudieran hacer un voto y elegir a su pueblo, hubo mucha lucha popular históricamente, hubo mucha sangre derramada, mucha gente muerta. Luego, cuando ya hubo el voto, solo votaban los hombres, no las mujeres. Tuvo que haber otra lucha social para poder hacer que las mujeres tuvieran derecho al voto. Entonces, cuando yo también estoy de acuerdo contigo, no porque hagamos el programa, sino verdaderamente hay personas que dicen, ¿para qué voy a votar? Yo no voy a votar. O sea, estamos perdiendo una lucha que hemos logrado. Ahora, pues obviamente yo también tengo una... El problema no es el voto, ¿ah? El no. Problema es las malas acciones que se dan con el voto. Correcto, absolutamente, absolutamente. Entonces, lo que podemos ver ahora, por ejemplo, como está diciendo Simón, escucho que él tiene ya el entendimiento de que pues hay muchos procesos que llegan a su tope. Se habla incluso de que el capitalismo ha llegado a un tope y por eso estamos entrando a este tipo de manejo de las finanzas donde se va a desaparecer la moneda física. Entonces, me gusta que Simón sea una persona también joven, que tenga todas estas perspectivas en su mente, que él también siga cómo se mueve el desenvolver de las elecciones, porque si él ganara para representante de nosotros los migrantes, tiene que entender en qué terreno va a jugar cuando estemos en Ecuador. Si ganó el Lazo, si ganó pues Gonzalo Jarrín, si ganó cualquier otro candidato a la presidencia. Pero de cualquier manera, pues estoy muy convencido de que encontraremos un camino
porque en las conversaciones que yo he tenido con Simón y escuchándole cómo dirige su programa, puedo entender que es una persona clara. Los hombres tenemos derecho, los seres humanos, a equivocarnos, pero en todo caso, si eso pasara, al menos veo que Simón tiene una mentalidad clara de lo que quiere y a dónde quiere. Y quisiera aprovechar si de pronto ya tiene un plan de acción o todavía no. Y a eso vamos antes, Simón. Son casi 600.000 ecuatorianos, creo que hay aquí en los Estados Unidos, y unos 18.000 en el Canadá. Gran parte de ellos, creo que dicen casi un 50%, no han legalizado su situación por el hecho de que hay mucho ecuatoriano que ha venido con la nacionalización en España, vinieron acá, pudieron entrar, se quedaron. ¿Cuáles son los problemas básicos que tú ves en los inmigrantes ecuatorianos y en la cual un representante, que me imagino que tú vas a trabajar con el consulado ecuatoriano, ya sea en New Jersey, en Nueva York, en todos los Estados Unidos, ¿cuáles son los problemas básicos que tienen los ecuatorianos aquí como comunidad? Ya, cerrando un poquito la idea de lo que estamos hablando para ir a los problemas básicos. Está candente, está candente. Sí. La idea es esto, Sí. estimados, es que tratemos los ecuatorianos de entender un poquito esto, que no podemos centrarnos y que tenemos únicamente dos opciones cerradas y de ahí no tenemos a dónde más mirar. Sé que la política está maniatada, los partidos políticos no están institucionalizados, en cada uno de los movimientos y partidos políticos hay un cacique, un dueño ahí, y eso es lo que una de las plataformas de lucha de mi persona, que lo vengo haciendo por años. Es que disculpa que te interrumpa, Simón, es que vivimos en esa época que estamos manipulados políticamente. Por ejemplo, acá hay dos opciones, no hay más. Sí, pero yo creo que trabajos como estas, tu comunicación, poco a poco los medios, yo creo que va a haber un día, no solo que en Latinoamérica, hasta acá, en este país, despierte la ciudadanía y comience a activarse políticamente, comience a despertar cívicamente. Hoy por hoy me llamaba desde Queens una señora gran activista política, férrea demócrata que ha ganado elecciones y todo. Y me dice, Simón, mira, te tengo que decir algo. No sé, me están llamando la gente y me están diciendo, mira, discúlpame, pero yo soy años también demócrata como tú y tengo que decirte una cosa, acá entre nos voy a votar por los republicanos. Y me dice, ¿sabes qué? Yo le dije, ¿sabes qué? Yo estoy en lo mismo. Entonces, imagínate, ¿por qué? Porque la gente está hastiada de ver que nos usan a los migrantes para escalar políticamente, ¿no? Para llegar a y no resuelven lo que necesita realmente la ciudadanía. Y es eso donde queremos ir, buscar formas de resolver, si no nos tengan divididos a través de ideologías. Bueno, o en el caso hoy de Ecuador, donde que nos tienen divididos, que la opción es el banquero Lazo, y el neoliberalismo, que ya ha demostrado que ha sido un fracaso, y solamente un modelo pues caudillista de Correa. Ojalá él quiera reformar y quiera hacer mea culpas, como decimos nosotros, y cambiar algunos errores que tuvo, porque sí, hay que reconocer, hizo muchas obras y muy buenas, pero pues yo creo que no se pudo. Es que no hay gobierno perfecto, Simón. No hay claro, no hay, exacto, pero yo creo que en ese sentido, pues, haciendo el análisis nosotros acá con los amigos compatriotas, hemos decidido buscar opciones, hay medios, hay términos medios donde que podamos juntar lo mejor que tiene la izquierda, porque tiene cosas buenas, y la derecha también. Claro. Unificar, muy bien dicho, muy bien dicho. Y traer la cosmovisión andina que se pueda aplicar en base a la realidad moderna que estamos viviendo de alta tecnología hoy por hoy. Y se puede buscar estos consensos, se puede buscar una mediación y no vivir divididos, porque mi estimado Julio, en Ecuador y quizá también en tu Perú, la misma familia, mismos hermanos, primos, se dejan de ver, se dejan de visitar, porque el uno es férreo y el izquierdista, el otro es aférrimo capitalista. Entonces yo creo que no podemos seguir la sociedad y debemos despertar un poco. Creo que hay que hacer conciencia y ir por un término medio. En ese aspecto yo creo que esa es la principal problemática. Yo creo que... Es que dice, divide a los pueblos y vencerás. Y vencerás, ¿no es cierto? Entonces esa es la vieja truco que ya yo creo que la sociedad no debe comer cuentos. En ese sentido hemos ido por un lugar, término medio, despertar eso primero, esa problemática que tenemos, porque si no, no podemos ni conversar. No vamos a poder ni conversar porque tú eres de una filosofía, yo de otra, entonces no llegamos a nada, no resolvemos lo que más necesitamos de resolver a la gente sus problemas. Es que, Simón, antes que te corte,
el hecho de que en Ecuador hayan dos representantes y que en este caso vienen a ser ¿cómo le dicen? Asambleístas, creo, ¿no? Perdón. Sí. Sí, asambleístas. Asambleístas. En el Perú también vamos a tener dos congresistas que nos van a representar aquí en los Estados Unidos. Es importante que nuestros grupos como países nos estemos organizando para poder nosotros después, primero organizarnos interiormente y de ahí unirnos para tener mejores derechos, porque nadie nos va a escuchar si no estamos organizados, señores. Entonces, por eso vuelve mi pregunta, ¿cuál es, volviendo al tema para no salirnos, ¿cuál es el problema, el más grande problema de los inmigrantes ecuatorianos aquí en Estados Unidos y Canadá? Ya lo mencioné, esa división que tenemos aquí, pero tenemos que trabajar primero en eso. Luego tenemos muchas problemáticas, la falta de comunicación, hay mucho que hacer por la comunidad. Y tenemos que un poquito antes visibilizar a los migrantes de diferentes, no categorizar, digamos, pero sí tener unas realidades. Es muy distinto tratar de resolver un problema a un migrante que tiene 25 años acá, que ya es ciudadano americano, que está establecido, con un migrante que tiene un año, que está recién llegado, que tiene otro tipo de necesidades muy distintas. Lógico. Y nosotros tenemos que entender eso. Al migrante que está nacionalizado, que ha alcanzado mucho acá, podemos hacer mucho con ellos. Trabajar políticamente, inmiscuirnos en la sociedad americana. Mientras que es mucho más difícil por el recién llegado que está en otro proceso, que necesita otro tipo de ayuda, necesita el inglés, necesita ver qué instituciones les ayudan, les puede desarrollar a él. Y en ese sentido tenemos que visibilizar esas necesidades que realmente son muy conocidas. Acá, por ejemplo, la comunidad que está irregular, tenemos problemas con la salud, que es difícil encontrar un seguro médico. Muchos tienen que estar soportando enfermedades graves y no pueden ir al médico, tienen que regresarse a su país. También está el problema migratorio. Es una problemática igual que, como tú dices, si no nos unimos los países acá, nos seguirán realmente tratándonos mal o viéndonos queriendo expulsarnos de acá. O sea, tenemos que trabajar mucho en ese sentido. Una pregunta, ¿cómo son los trámites burocráticos en el consulado ecuatoriano? ¿Son muy engorrosos? ¿Son caros? Explíqueme un poco, por favor. Estaba mejor anteriormente, pero hoy por hoy hay dos problemas que se dice que se ha agravado, uno la pandemia y otro los recursos económicos. Y sí, un poquito molestos en ese sentido, porque hoy por hoy para hacer un trámite en el consulado ecuatoriano tienes que hacer una online y tienes tu cita en 2-3 meses y muchos de ellos bueno, que por han el tenido COVID, esa cita, ¿no? Los han cambiado. Entonces, la comunidad está bastante molesta por esto, porque realmente no teníamos esos servicios así apenas años atrás y los servicios han cambiado, están muy deficientes. He hablado, yo inclusive hice una entrevista al cónsul de New Jersey y nos explica que los fondos son escasos, nos explica la situación de reducción de personal, tienen muy poco personal y sumado esto a la situación de la pandemia, que no les permite dar un servicio como ellos quisieran. Pero yo creo que pienso que los ciudadanos también debemos empoderarnos ahí, mirar y hacer una veeduría a nuestras autoridades, de ver cuáles son las problemáticas, poder ayudarlos a ellos, a los cónsules. Y también una de las problemáticas que tenemos los migrantes y hemos reclamado siempre, y yo creo que va a ser uno de los ejes en esta campaña, es que los consulados sean realmente también partícipes los migrantes. Los migrantes tienen que tener una cuota. Hablaba en un diálogo con los migrantes de Europa, ecuatorianos migrantes allí en Europa, y yo estaba con la teoría de que les decía que nosotros los migrantes al menos tenemos que tener una cuota de un 30%, que seamos migrantes que conocemos el territorio, que hablamos el idioma, y no esperar que vengan los cónsules del Ecuador de carrera y todo, pero están muy perdidos, no saben por dónde están, no conocen la comunidad. Simón, has dado un punto increíble. Así es. Increíble. Y yo creo que lo que tú has dicho en este momento, creo que no solamente es el mismo problema que hay con Ecuador, también lo tenemos con Perú, con Colombia. Acá vienen
trae, cada gobierno y cada cierto tiempo traen, bueno, embajadores de carrera, diplomados, pero que no saben nada de lo que es la realidad de lo que se vive, por ejemplo, acá en Nueva York y New Jersey. Entonces, el trabajo que hizo cuando llega un cónsul, bueno, el cónsul embajador a tomar el consulado, le toma tiempo relacionarse con todo y ver la problemática que hay, y cuando ya se puede hacer ya el trabajo, porque hay un conocimiento de lo que está pasando del campo en el cual se está trabajando, ¡pum!, lo cambian y traen uno nuevo. ¿Por qué no poner gente ciudadanos americanos, gente, inmigrantes que ya tienen años, que tomen esos puestos? Porque creo que sería muy bueno para la comunidad. Así es, esa es la lucha. Y las migrantes de Europa, te decía, que ellos estaban opuestos a una cuota de 30%. Ellos decían que no, debe ser el 100%, todos. Bueno, yo creo que si no se lucha, si no se hace estos esfuerzos, si no se pone esto en las agendas, los gobiernos, ¿qué más quieren? O sea, nadie reclama, nadie dice nada y bien, gracias. Bueno, entonces por eso hay que organizarnos. Vamos a ir y vamos a elegir un asambleísta que tenga realmente suficientes pantalones, digamos así, y vaya a la Asamblea Nacional y pueda exigir esto que los migrantes. Porque los migrantes no podemos hacer uso nada más de los que solo contribuimos con las remesas. Tenemos muchísimo más, la parte del conocimiento, estamos en un país desarrollado que podemos dar acá. Somos el segundo ingreso económico para el país en las remesas, con las remesas. Pero mira, Simón, yo creo que si los consulados aquí en Estados Unidos no fueran administrados por nuestros estados y serían administrados por organizaciones acá, donde nosotros mismos fiscalizamos, tendríamos un mejor servicio, creo. Felipe, tu opinión, por favor. Bueno, estaba escuchando atentamente lo que se está diciendo y sí es verdad, porque cuando el alcalde estuvo en campaña para ser elegido, él dijo que identificaba dos tipos de Nueva York: el Nueva York del residente, del ciudadano o del nativo, y el Nueva York del indocumentado, sea cual sea, hispano, asiático, polacos, de cualquier manera. Pues él sabía que había esa problemática, y aunque como demócrata ha tratado de solventar algunas situaciones, falta mucho. Y como bien dicen ustedes, como bien dice Simón, pues políticamente, por ejemplo, como partido, el Partido Demócrata siempre ganó las dos elecciones, Obama poniendo como campaña una reforma migratoria integral. Esos fueron los dos momentos en los cuales hicieron que el señor Barack Obama fuera presidente. Pero pues yo creo que analizando lo que están hablando, pues Simón habla de una especie como de un embudo o una pirámide invertida, de empezar un proceso desde abajo hacia arriba, en donde pues esto de la cuota de 30% es muy interesante, ampliarlo, y que pues si viniera ya un político de carrera no venga con su equipo llenando el avión a cada consulado, sino que ya hay gente específica que conoce la realidad, como por ejemplo Simón, que tiene ya fundada una organización pro inmigrantes. Sí, Simón, me encanta tu filosofía. Realmente ya estamos casi llegando al final del programa. Vuelvo a decirlo, Simón, precandidato a la Asamblea Nacional por los Migrantes Ecuatorianos de Norteamérica. Democracia Sí, lista 20, este 7 de febrero, domingo 7 de febrero del 2021. Acuérdate, y creo que hay que hacer un cambio, ¿no? Simón, por favor, tus palabras de despedida y realmente una reflexión al inmigrante ecuatoriano que ya no quiere saber de política, dice, ¿no? Así es. Yo creo que todos hemos pasado este tiempo de pandemia en casa y hemos reflexionado mucho. Yo creo que eso también motivó a mí a tomar esta decisión, a dar este pie y tratar de llegar a Ecuador. Creo que debemos reflexionar un poquito más. La vida, hemos aprendido lo que yo creo que todos hemos entendido en esta pandemia, que la vida es muy corta, que la vida se nos puede ir de las manos en cualquier momento. Y salir corriendo por ver estas causas de corrupción no nos hace ni héroes ni mejores. Decir que la política es mala,
que la política está lleno de corruptos, es una realidad, pero es algo que debemos ir a la inversa, debemos regresarla y entrar en la política justamente con eso y entender que no todos son corruptos, hay gente que todavía tiene buenos principios, gente que se ha criado con ideales de ética, que quieren llegar a servir y no ser servidos, el objetivo que debe ser la política. Y si nosotros nos organizamos, los ciudadanos, y hacemos veedurías de alguien nuevo, está muy ansiosa la gente por caras nuevas, por algo distinto, diferente, esa ansia ponga a gente nueva, pero no le demos tampoco esa libertad de dejarlo libre, un cheque en blanco, sino hacerlo veeduría, revisarlo, empujarlo a él que crezca, que mejore, que sea honesto, que sea copartícipe con los ciudadanos, que esté dando sus reportes. ¿Qué está gastando? ¿En qué está haciendo los recursos? Si está de asambleísta, de legislador, si está fiscalizando realmente, si no está fiscalizando. Temas pequeños como cuando vienen los presidentes, hay presupuestos pequeños, desde ahí se va dañando el ser humano, el político, se va corrompiendo. Tenemos aquí en New Jersey un consulado que se compró, que se malversó fondos, que no está utilizado ese consulado, está en un edificio ahí tirado. Y esa, no lo quiero decir, bueno, la culpa es de ellos sí, pero también es nuestra. Es de nosotros, los ciudadanos, en que no hemos parado, no hemos exigido ver un presupuesto, una veeduría. Entonces hago ese llamado crítico a dejar un legado para la sociedad que viene. Como tú dijiste, y creo que me tocó muchísimo tus palabras al inicio, Julio, yo también tengo una hija de 7 años, tú de 9, y yo creo que lo único que queremos en nosotros es dejarle a ellos, a nuestros hijos, un mundo mejor, un Ecuador mejor, y como decías, cuando ellos regresen, cuando nuestros hijos regresen a ver, oye, ¿dónde es la tierra de mis antepasados? Mi padre, mi abuelo vivió acá. Oye, voy a una tierra que tengo seguridad, tengo un sistema ya siquiera al menos a la mitad que está este país desarrollado, no con esa burocracia, con un tercermundismo, que superemos esas trabas y que nosotros hagamos esa conciencia de acá, de haber tenido esa dicha de haber aprendido tanto de este país desarrollado, podemos llevar a nuestro país. Y eso es lo mejor que queremos dar, con mucha humildad, con mucha sinceridad, y esperamos que este 7 de febrero los ecuatorianos salgan a manifestarse, salgan a dar su voto a pesar de las dificultades, a pesar del invierno y el frío que va a ser en febrero 7. Salgamos y por favor participemos. Y pues quedo pues muy atento, espero que no sea la única entrevista. No. Hay muchas cosas. Al contrario, Simón. Así es. Y otra de las frases que me gustó esta noche cuando dijo Felipe, no esperar que en cada cambio de cónsul venga con el avión lleno con toda su gente a tomar la oficina y no saben ni cuál es la realidad, ni dónde queda el restaurante ecuatoriano de la esquina. Felipe, tus palabras, por favor. Sí, muy contento, ha sido muy provechoso, he aprendido bastante, además de conocer un poco más al candidato por Democracia Sí. ¿Y qué les puedo decir? Pues nos queda debiendo la pregunta de la agenda, sé que el tiempo es corto por el momento, e incluso pues estoy tratando de ir archivando los programas para invitar, porque en lo futuro tal vez Jaime Bailey, tu paisano Julio, Jaime Bailey vaya a entrar a un programa de la televisión nacional ecuatoriana, entonces pues quiero tener unos 2 o 3 programas para enviarlos ya. Ahí está. Para que escuche cómo opina Simón. No, estaría a debatir con él, tengo un amigo que estaba ahí debatiendo con él. Entonces tienes Simón Bolívar, eres bolivariano también, quieres una Latinoamérica unida. Es verdad, señores, realmente la única forma de desarrollar nuestros pueblos, tenemos que involucrarnos en la política. Que hay corrupción, que hay buenos gobiernos, malos gobiernos, pero hay que buscar nuevas opciones. Y las nuevas opciones es organizarnos desde abajo, desde nuestras comunidades, ¿no? ¿Para qué? A la hora que nosotros tocamos la puerta y decimos aquí en el gobierno, señores, queremos más derechos en nuestro seguro social o derechos a nuestros trabajadores, no te van a decir que si tú eres peruano o ecuatoriano, para ellos todos somos hispanos, por eso nosotros los hispanos, ecuatorianos, colombianos, todos los latinoamericanos, tenemos que empezar a organizarnos nosotros mismos en nuestras propias organizaciones, en este caso con nuestros asambleístas, con los congresistas que van a ser elegidos el próximo año por el Perú, y pedir nuestros derechos, organizarnos y unirnos para juntos hacer valer nuestros derechos, ¿ok?
Así que, Simón, muchas gracias, ¿ah? Simón Bolívar, ¿no? Simón Bolívar, Democracia sí. Simón ¿Ah? Palacios. Bien, Lista, muchas lista gracias. 20. Lista 20, así es. Claro Muchas que sí. Muchas gracias y que vive el Ecuador. Que vive el Ecuador. Gracias. Queda comprometido para una próxima visita al programa. Lógico, lógico. Con mucho gusto, estimado Felipe y Julio. A la orden. Gracias. Atento.